a Hechos capítulo 7. Allí es donde quedamos la clase pasada. Hechos capítulo 7, contexto el Sanedrín. ¿Quién es esta hermana? ¿Está con lente? Contexto el Sanedrín. Esteban, uno de los 7 diáconos, ahora está cumpliendo una labor de predicación. Y recuerde lo que pasó. La labor de predicación de Esteban fue tan potente que esto incomodó inmediatamente al diablo, inmediatamente las autoridades judías. Lo tomaron detenido y allí quedó nuestro hermanito. ¿Se acuerda lo que dice allí Hechos 7:1? El sumo sacerdote, el líder espiritual del pueblo de Israel, le dijo entonces, es esto así. Y ahora le toca a Esteban el tener que defenderse. ¿Cuáles eran las acusaciones? ¿Se acuerda cuáles eran las acusaciones? Versículo 13 y 14 del capítulo 6 nos dice que las acusaciones específicas, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Este habla en contra de la ley de Moisés, este habla en contra del templo de Jehová, este habla en contra de nuestra religión. Esa es la acusación que están presentando delante de Esteban. Esta es la primera pregunta de la lección del día de hoy. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo responderías tú? ¿Has estado alguna vez en el banquillo de los acusados? ¿Te ha tocado alguna vez por causa de la palabra de Dios? Obviamente, no por tus propios pecados, ¿cierto? Estamos hablando por lo justo, ¿cierto? ¿Te ha tocado estar alguna vez en la posición que estuvo Esteban? Que te pongan en entredicho, de que te acusen, incluso su vida corre peligro. Incluso Esteban pagó su testimonio con la vida, con su muerte. A ese nivel fue el compromiso de este hombre con la verdad. ¿Qué nos hubiésemos sentido nosotros? ¿Qué hubiésemos sentido nosotros hacer? ¿Qué harías tú? ¿Cederías? ¿Te echarías para atrás? ¿Tendrías miedo? ¿Te mantendrías en tu convicción? ¿Defenderías la verdad? ¿Callarías? ¿Qué hubiese sido usted tentado a hacer si hubiese estado en un caso como ese? A lo mejor hoy día no estamos frente al Sanedrín, no estamos frente al sacerdote, no estamos frente a las autoridades judías, pero muchas veces nuestra fe es puesta en entredicho, ¿o no? Muchas veces la gente nos pregunta, ¿es esto así? Explícame. ¿A qué iglesia vas tú? ¿Es esto así? ¿Qué creen en su iglesia? ¿Es esto así? ¿Cómo viven los cristianos? ¿Es esto así? ¿Te fijas la pregunta que le están haciendo a Esteban? Responde. ¿Cuáles son tus convicciones? Esteban está en la línea, en la delgada línea del abismo. Cualquier palabra que él va a decir va a poder ser ocupada en su contra. ¿Cuántas veces nuestros hijos o los jóvenes son tentados cuando le preguntan en sus clases sobre la existencia de Dios, sobre la religión, sobre la fe,
sobre cómo se originó este mundo. Y en ese momento le dicen, ¿es esto así? ¿Y que muchas veces qué preferimos nosotros? Que conteste nomás y que ponga que el Big Bang nomás, que le pongan 7. ¿Cierto? Eso es lo que importa. Le pongan el 7, ¿no? Pero ¿qué es lo que va quedando? Un sistema secular. ¿Cuántas veces a lo mejor no es en el colegio? A veces son los amigos, a veces el internet, a veces nuestro trabajo, los adultos. A veces son nuestras relaciones familiares. A veces es el teléfono. Lo que sea, ¿cierto? Pero a veces nos preguntan a nosotros, ¿es esto así? Quiero por favor, no te le mano palma, ¿cierto? No. Si acaso para que pida. Si usted se fija muy bien, normalmente, aunque yo estoy aplicándolo al tema de Esteban, normalmente nosotros somos tentados o probados a dar una respuesta en una situación muy parecida. Donde estamos rodeados de acusadores, donde estamos rodeados de personas que creen diferente a nosotros, que se comportan diferente a nosotros, que piensan diferente a nosotros, y en ese momento somos tentados o somos probados a responder. ¿Qué responderías tú? Es lo importante que debemos analizar aquí en Hechos capítulo 7. Porque si tú te fijas muy bien, el sermón del capítulo 7 no creo que por extensión de tiempo vamos a poder verlo completo. Pero si tú miras muy bien, el sermón del capítulo 7 es uno de los sermones, si no es el más largo, que se escribió en el libro de los Hechos. Es el más largo, el más completo. Incluso también se le llama el sermón inconcluso, porque no sabemos cómo terminó, porque ni siquiera dejaron al predicador terminar este sermón. ¿Cierto? Usted después va a ver lo que va a pasar. Pero nota muy bien que hay acusaciones graves y lo primero que Esteban en su defensa, lo primero que Esteban va a hacer en su defensa es poner en orden. Todos están diciendo que yo hablo en contra de la ley, todos me están diciendo de que yo hablo en contra de este lugar de la ley, pero Esteban le va a demostrar a todos ellos que él maneja completamente y que tiene un conocimiento completo de la ley. Y es uno de los sermones más exhaustivos de la historia de Israel. Y va a ser un repaso por toda la historia de los judíos, para que usted lo entienda. O sea, para que usted entienda, el tipo tenía conocimiento. Se paró delante de los eruditos más grandes de su tiempo, los líderes religiosos de Israel, y él le habló de igual a igual, con conocimiento, con sabiduría, con libro, con capítulo, con versículo. Completamente en control de la situación, Esteban les dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre, primer nombrado, Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Vamos a dejarlo hasta aquí mientras, pero ¿qué nota usted? Quiero que me ayudes en esta lección del día de hoy. ¿Qué nota usted en las palabras, en este repaso que va a estar haciendo nuestro predicador, nuestro diácono Esteban, frente a las autoridades judías? ¿Qué nota usted aquí? La primera cosa que tenemos que entender, que Esteban comienza con Abraham. ¿Quién era Abraham para los judíos? ¿Quién era Abraham para los judíos? ¿Quién era? Ayúdeme, por favor. Era
Ok, ¿un padre de qué? ¿Cómo es reconocido? Es un... Claro, sí, sí, era de los antepasados. Obviamente, desde que Pedro lo dijo, por lo menos habían pasado para atrás, o sea, de que Esteban lo dijo, habían pasado por lo menos unos 1600 años para atrás, claro. Pero, ¿qué más podemos decir de Abraham? Ok, fue un profeta, ¿qué más? Padre de la fe. Padre de la fe, padre de la fe. Fue la única persona que es reconocida en la Biblia como un amigo de Dios. Como un amigo de Dios. Abraham, el amigo de Dios. A ese nivel tenía una relación con él. Era el padre de la fe. Y nota muy bien que lo primero que le recuerda a los judíos, recuérdense que cuando Dios llamó a Abraham, recuérdense que, y a través de Abraham los llamó a todos ustedes, Abraham en ese momento estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba Abraham en ese momento? Versículo 2. En Mesopotamia, en Harán, en un país pagano. En un país pagano. En la ignorancia, en la incredulidad. Cuando Abraham fue llamado a servir a Dios, él era un pagano, era un gentil, era un incircunciso, era una persona como cualquier otra. Pero aún así, si tú lo miras muy bien, el propósito de Dios se cumplió. Y pasaron miles de años y lo que tiene que recordarle la mente de ellos, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar esa tierra y dice versículo 4, la tierra en la cual ahora ustedes habitan. Dios se lo prometió hace miles de años a Abraham. Dios fue fiel a Abraham. Dios llamó en la ignorancia a Abraham. Aún así, Dios fue fiel con Abraham. Dios le dio herencia a Abraham. Incluso nos dice el versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera. Dios es tan poderoso que puede llamar cosas que no son. Recuérdese que Abraham en ese momento, cuando recibió el llamado de Dios, era un abuelito de 90 años. 85 creo que fue el primer llamamiento. 90, 100 años cuando se cumplió la promesa. Su esposa era estéril y ya había pasado el tiempo de las mujeres para ella. Aún así, Dios le prometió que de su descendencia, aún así de su descendencia, ellos se iban a convertir en una gran nación e iban a tener esa tierra en posesión. ¿Qué aprendemos de la primera parte? Esteban nos dijo, el Dios de gloria eligió a Abraham, no porque era digno, no porque lo merecía. Eligió a Abraham y lo bendijo y le dio una tierra e incluso le dio una descendencia cuando no la tenía. Y ahora ustedes son parte de ese cumplimiento. Son parte de esa promesa. Lo que Dios un día le dijo, o sea, le está poniendo en la mente, mira la fidelidad de Dios. Tremenda fidelidad de Dios. Cómo Dios tiene su plan y su propósito, y su plan y su propósito es inalterable en medio del tiempo. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Una de las constantes, por si acaso, una de las constantes del sermón de Esteban, que usted tiene que analizarlo en su estructura, es que Dios constantemente está diciendo esto. Había una persona indigna, yo la elegí, la puse en un lugar de bendición. Lamentablemente llegaron las pruebas, la persona o los seres o el pueblo o la tribu, la nación, cayó en un punto de sufrimiento. ¿Qué sucedió en ese momento? Dios levantó a su pueblo en medio de ese momento de sufrimiento. Y la constante.
Mírelo. Abraham, momento de gloria, llamado por Dios, momento de prueba, tiene que matar a su hijo, tiene que enfrentar muchas situaciones complicadas, pasan las pruebas, momento de bendición. Momento de bendición. En la constante de la historia de Dios con el hombre, y me puse a pensar por qué la historia se repite siempre. ¿Y sabe por qué la historia se repite siempre, hermano? Porque si no estuviesen los problemas en medio de nuestras bendiciones, no buscaríamos a Dios. No oraríamos. No leeríamos la palabra. Imagínese una vida de pura bendición. Imagínese una vida de pura bendición. Imagínese una vida donde todo funciona. Imagínese una vida donde no tienes necesidades. Imagínate una vida donde no tienes carencia. Donde todo te sale bien. ¿Necesitarías de Dios? ¿Buscarías a Dios? Sea honesto. ¿Le pediría a Dios? Si lo tienes todo. Si no necesitas nada. A veces me pongo a pensar de que Dios tiene que permitir que vengan estos momentos porque esa sería la única manera que nosotros le busquemos. Incluso piénselo de esta manera, que una vez me hicieron esa pregunta. Si Dios no te ofreciera nada a ti, nada, ni una bendición, ni trabajo, ni familia, nada. Si Dios no te ofreciera nada, ¿tú lo buscarías? Honestamente, ¿tú lo servirías? Si Dios no te ofreciera nada, solo es Dios. Él te creó, pero es Dios. Pero no te ofrece nada. ¿Serías leal a Él? ¿Serías fiel a Él? Me incomoda pensar en eso. Porque muchas veces eso define que mi relación con Dios se basa en interés. Y si no tuviese interés, muchas veces no lo buscaría. Y ahí entiendo a Dios que muchas veces tienen que pasar esas cosas entonces para que Él ponga el interés en mí. Porque de buenas y primeras muchas veces no lo buscamos. Es lo que está pasando acá. Vea la historia de Israel. Y en la misma constante yo veía por qué está pasando esto, y por qué está pasando esto, y la historia y la tortilla vuelve a darse vuelta, y vuelve a girar, y vuelve a girar, y vuelve a pasar lo mismo, y vuelve a pasar lo mismo. Y es la historia del hombre. 40 años en el desierto, 400 años de esclavo, problema. Clamaron a Dios, Dios los libertó. ¿Qué hicieron ellos con ese tiempo de libertad? Puro pecaron. ¿Qué pasó de nuevo? 40 años de nuevo caminando en el desierto. Después de 400 años de esclavitud, uno diría, ¿entendieron? Entendieron 400 años pegándole, maltratándolo, dañándolo. El faraón lo hizo construir las pirámides y las ciudades. Los trató mal, a punto de matarlo, y Dios los libertó. Le dio lo estaba llevando derechito a la tierra prometida. Era facilito, caminen para allá y agradezcan y sean fieles a Dios. ¿Qué empezaron ellos? Empezó el becerro de oro, empezó el reggaetón, empezó la fornicación, la fiesta, empezó la gente a pecar, empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron por aquí y por allá. Murieron todos. Murieron todos. Solo 2 entraron de esa generación que vio la gloria de Dios, que vio el mar abrirse. Solo 2 entraron. La gente me dice hoy día, no, si yo viera un milagro de Dios, yo lo sirvo hasta el final. 2 millones de personas vieron todos los milagros, las 10 plagas, el mar abrirse, caer maná del cielo, sacarle agua de la piedra, y no creyeron igual. No creyeron igual. 2 millones de personas. Solo 2 creyeron. Josué y Caleb. Y por eso uno se convirtió en el líder, el único que se mantuvo fiel, y el otro se convirtió en el sacerdote, el único que pudo guardar la ley para después enseñársela al pueblo. Esa es la historia, para que usted vea un pequeño resumen. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. Y Dios va cumpliendo su promesa. Todo comenzó con Abraham, ahora viene Isaac,
Ahora viene el pacto de la circuncisión. Dios sigue haciendo promesas, Dios sigue haciendo pacto y saca a Jacob, y de Jacob ahora a los 12 patriarcas. 12 líderes. Pero de entre ellos destacó uno. ¿Cuál fue el que destacó? El más chiquitito en ese momento, José. ¿Cierto? ¿Y qué sucedió ahí? Los patriarcas, dice, versículo 9, movidos por envidia, nota el que era fiel, el que era justo, el que estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, y vendieron a José para Egipto. Momento de prueba. Momento de conflicto. Pero Dios estaba con él. Momento de bendición. Momento de bendición. Note muy bien que ahora Esteban, después de mostrarle el poder de Dios, la fidelidad de Dios, el propósito de Dios, cómo se cumplió en el tiempo y cómo Dios prometió algo y Dios lo cumplió, ahora Esteban le va a mostrar, y nota muy bien que ustedes son igual, son tal palo, tal astilla. Sus padres, este pueblo, se levantaba alguien justo y bueno, quería hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron los hermanos de José? Tuvieron envidia. Como en este momento los judíos estaban teniendo envidia de Esteban y de la iglesia. Si Esteban no está evitando el conflicto, está diciendo, mira, ustedes son igual que los patriarcas. Son igual que los patriarcas. ¿Y ustedes qué están haciendo ahora? Nos tienen presos, cuando nosotros estamos haciendo algo bueno. Me quieren matar, a los apóstoles los apresaron, están persiguiendo a la iglesia, cuando nosotros estamos haciendo algo positivo. ¿Usted se da cuenta que esa es la filosofía del mundo hoy en día? Que la gente llama a lo malo, lo llama bueno. Y a lo que es bueno, tú lo llamas malo. Que es increíble, no se entiende. Y allí está el primer sentimiento. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Y aunque los patriarcas tuvieron envidia de José, dice el versículo 9, ¿cuál es la bendición más grande que tiene el cristiano? Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Qué es lo que debe importarnos a nosotros? Los 11 patriarcas o los 10 patriarcas en ese momento estaban unidos en contra de José. José estaba unido con Dios y por eso venció. Y usted conoce la historia. Y ese patriarca comenzó, versículo 10, momento de bendición, y le libró de todas sus tribulaciones. Mira lo que le está diciendo Dios nuevamente. Si buscamos de Dios, si Dios está con nosotros, aunque la gente nos tenga envidia, aunque ustedes nos persigan, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, Dios nos va a librar de todas nuestras tribulaciones. Eso es lo que él está diciendo. Y le dio gracia y sabiduría delante del faraón. Y aunque lo perseguían y lo probaban, y la esposa de Potifar puso los ojos sobre él y lo incitó a fornicar, y ahí José se mantuvo puro, aun cuando pasó en la cárcel y pasaron muchas pruebas con el panadero, con el copero. Seguía José manteniéndose. ¿Qué hizo Dios con José? Vea la historia usted, lo engrandeció siempre. Dios estaba con él. Toda la gente se daba cuenta. Este joven algo tiene diferente. Todos pecan, todos se contaminan. Cualquier otra persona se hubiera acostado con la mujer de su jefe, ¿cierto? Cualquier otra persona hubiera caído. Es mi ama, yo soy un esclavo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a matar? No se dio. Buscó a Dios. ¿Cómo haría este gran mal? Dice en Génesis 39. Y pecaría contra Dios. Ni siquiera le preocupó si pecaba contra Potifar. ¿Cierto? Eso es lo que a veces uno pensaría, hoy no, que voy a ofender a mi hermano, voy a ofender a la persona de acá, hoy que voy a destruir un matrimonio. ¿Usted cree que a José le importó destruir un matrimonio? No, eso no le importó. Voy a pecar contra Dios. Esa es su relación que él no quería romper. Esa es la relación más importante que él no quería romper. Versículo 10 dice, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mire, momento de prueba, momento de fidelidad,
momento de bendición. Así es la dinámica. La dinámica de la historia de Israel, lo que le está diciendo Esteban a este pueblo. Vino entonces hambre, momento de prueba. En toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimento. Y los 10 compadres que le habían hecho daño a José. ¿A ti te gusta esa historia, Juanito, cierto? Yo sé que te gusta mucho esa historia. Y los 10 compadres. Los 10 compadres que le habían hecho daño, los 10 compadres que habían tenido envidia, los 10 compadres que habían tratado de matarlo, los 10 compadres que hicieron ese plan para poder destruir a su propio hermano José. Ahora llegaban delante de él, no lo sabían, y querían ayuda. Estamos muriendo de hambre. El único que los podía ayudar en ese momento era el príncipe, el que estaba a cargo de las bodegas, de la comida de Egipto. José, el que estuvo preso, el que trabajó como esclavo para Potifar, el que ahora tenía un alto cargo delante de Dios. Un momento de prueba, momento de bendición. Momento donde Dios te testea, ve tu fidelidad, ve cómo lo enfrentas, y después de eso te premia. Y después de eso te bendice. Cuando oyó Jacob, versículo 12, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Note muy bien. La historia de Dios continúa. José cuida a sus hermanos. José le dijo en Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios ha vuelto el mal que ustedes pensaban contra mí, lo ha vuelto en un bien. Lo ha vuelto en un bien. Así Dios protegió a José. Y todo lo malo que ellos pensaron hacerle a ese joven, al final ahora ellos estaban humillados pidiéndole ayuda sin darse cuenta. Y él después los cuidó a su padre, hasta que murió su padre, cuidó a sus hermanos, cuidó a toda su familia que un día le había dado vuelta la espalda. Y allí quedaron, en una tierra fructífera, verde, de ganado, de pasto, esperando la promesa de Dios. Y se cumplió. ¿Te acuerdas que Abraham le había dicho eso? Que iban a ir de esclavos, y pasaron 400 años en la tierra de Gosén, hasta que se levantó, dice versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, recuerde que Dios le había prometido una tierra, recuerde que Dios le había prometido que se iban a convertir en un reino, iba a venir un hijo, una descendencia, que se iban a multiplicar como las arenas del mar, que iba a venir bendiciones y maldiciones. Cuando vino el tiempo de la promesa, se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. El cumplimiento de la promesa de Dios. Dios sigue siendo fiel. Yo les prometí esto y voy a seguir en ese pensamiento. Yo les prometí que lo iba a multiplicar y yo continúo en el mismo deseo. Hasta que se levantó, pasó el momento de bendición, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Momento de prueba. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Se acuerda lo que intentaron hacer en ese momento cuando surgió Moisés? ¿Se acuerda o no? Un rey dando la orden de matar a todos los niños
Y los padres, Amram y Jocabed, escondieron al pequeño Moisés por 3 meses para que no lo mataran. ¿Usted se acuerda lo que hizo el rey de los judíos, el rey Herodes, cuando nació Cristo? Fue exactamente lo mismo. El diablo sigue trabajando en el mismo plan. Y mandó y levantó un rey. Y ese rey, en la región de Belén, de Galilea, de Capernaum, masacró y mató a todos los niños menores de 2 años. Exactamente el mismo plan. El diablo levantándose, momento de tribulación. En medio de ese momento de tribulación, brilló la luz de 2 padres, Amram, el varón, y Jocabed, familiares, los padres de Moisés, que lo cuidaron. Dice versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió, lo que estaba contando, y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Y cómo Dios protegió ahora? Dios sigue protegiendo a su pueblo. Dios sigue siendo fiel con su pueblo. Incluso Dios mismo pone en el palacio de Faraón, Dios pone los mejores profesores de su tiempo, Dios pone la mejor comida, el mejor ejército, la mejor instrucción, la mejor formación, para que uno de esos del pueblo que iba a ser destruido se pueda convertir en un príncipe, en alguien importante en la tierra de Egipto. A ese nivel Dios lo cuidó. A ese nivel Dios lo protegió. Note de quién estamos hablando. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, José, Moisés. Esteban está ahí mostrándole. La historia sigue repitiéndose. La historia sigue avanzando. Y seguimos en ese ir y venir de situaciones, donde viene un momento de prueba, donde Dios quiere ver a sus hijos cómo reaccionan, donde Dios aprueba y bendice a los fieles, donde Dios da un momento de bendición, hasta que cuando de repente nos confiamos, nos creemos seguros, nos creemos que estamos tranquilitos, nos creemos que estamos bien, nos creemos que estamos en control, y viene otro momento de prueba para nuevamente ponernos y movernos el piso, y nuevamente buscar de Dios y clamar de Dios, porque a la buena no entendemos. Porque a la buena no lo buscamos. Porque muchas veces a la buena no ponemos nuestros caminos en Dios. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y Moisés ya sabe cuál es su linaje. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, mira la mente de Moisés, ya a su corta edad, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían. ¿Te acuerdas lo que pasó con José? A José también él pensaba que iba a ser una bendición para sus hermanos, pero sus hermanos tenían envidia de él. Y lo vendieron y querían matarlo, y cayó y pasó todo lo que pasó, porque nadie lo entendió. Ahora está pasando exactamente lo mismo, y ahora Moisés se presenta para ayudar a un judío, venga a su hermano que estaba mal, que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo entendieron así. Y los judíos de nuevo no lo entendieron. ¿Y qué hicieron con Moisés? Dice versículo 26 al 28, y en vez de apoyar a Moisés, lo juzgaron, lo criticaron, y Moisés tuvo que salir huyendo. Y Moisés tuvo que salir huyendo. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó
diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, eso fue lo que motivó que Moisés viviera 40 años solo en un desierto, huyendo, y que Dios tuviera que ir a buscarlo en una zarza ardiente. La crítica de su propio hermano, el juicio y el rechazo de su propia gente, el que estaba tratando de ayudar. ¿Te vas dando cuenta cómo la historia se va repitiendo? Lo mismo. Exactamente la misma historia, y Moisés tuvo que huir y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Tú puedes entender lo que deben estar sintiendo en este momento las autoridades judías? ¿Me estás comprendiendo ahora? Porque Esteban está haciendo un repaso de toda la historia de Israel y le está diciendo a los grandes líderes de Israel, ustedes siempre hacen lo mismo. Se levanta alguien que quiere ayudarlos y ustedes lo critican, lo rechazan, lo quieren vender, lo quieren matar, se oponen a él, tiene que huir. Siempre se están oponiendo a lo bueno. Se presentó delante de ustedes José, lo quisieron vender y matar. Se presentó delante de ustedes Moisés y él tuvo que huir. Es increíble. Sus propios hermanos. La propia gente que debería seguir el deseo de Dios. Los judíos que eran los más conocedores de la palabra, alguien podría decir por ahí, la gente que más debería haber respondido fielmente al mensaje de Dios, ¿quién era? Los judíos que conocían la palabra de Dios. Los judíos que conocían la promesa de Dios. Pero muchas veces los mismos judíos que conocían tanto la palabra de Dios, respondían de peor manera contra el mismo pueblo de Dios. Y ahora la iglesia surge en este mundo y en vez de apoyar a Esteban, en vez de apoyar la obra, en vez de apoyar la iglesia, los critican, los rechazan, los ponen en la cárcel, los quieren matar. Eso está pasando. Cuando si usted se fija, la iglesia de Cristo es la continuación del pueblo de Israel. Somos hermanos de linaje, por decirlo de alguna manera. El mismo plan de Dios. El plan que comenzó con Abraham, de bendecir a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios quería bendecir a través de Abraham y esa promesa se cumple en la iglesia. No se cumple con los judíos no bendijeron a todo el mundo. Ellos se quedaron con ellos mismos, con la promesa, no quisieron compartirla con nadie. Se aislaron, se encerraron, se guardaron y nunca compartieron esta promesa con otras personas. Esa es la misión de nosotros. La iglesia tiene que compartir ese llamado con todo el mundo. La iglesia es la que tiene que llamar. La iglesia es la que tiene que salir. Allí está Moisés huyendo. Chuta, yo los quería ayudar. Y fui por lana y salió marchasquilado el pobre Moisés. Pensaba que estaba haciendo la de oro. Y al final, en vez de recibir la ayuda, se encargaron de criticarlo. Se encargaron de criticarlo. Ellos no estaban haciendo nada por ayudar a otro. Nada, no estaban haciendo nada por ayudar a otro. Pero es más fácil tirarle piedra al que está ayudando a otro que ponerme yo a poder ayudar a los demás. ¿Cierto? Es más fácil pensar mal, criticar, hablar mal, dañar, humillar. Es más fácil rechazar a otro que lo está tratando, que por último lo está intentando. Es más fácil aportillar al que se está esforzando, ¿cierto? Que disponerse a cambiar, que disponerse a mejorar. Que disponerse a decir, hagamos esta obra juntos. Yo también quiero conocer a Jesús, yo también quiero conocer la iglesia, yo también quiero seguir este propósito. Estoy viendo lo que está pasando tan lindo con ustedes. Eso es lo que Esteban le está diciendo, le está poniendo en su propia cara esta historia. Ustedes son tal palo, tal astilla. Tanto que se quejan de sus padres y ustedes están haciendo exactamente lo mismo y peor. Peor. Porque ahora se cumplió la promesa y llegó la iglesia y ustedes tanto que esperaron al Mesías y mataron al Mesías. Y tanto que querían la voluntad de Dios y ahora se están oponiendo completamente a la iglesia de Dios. Eso es lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 7. Pasados 40 años, ya estamos casi terminando, pasados 40 años,
un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Me encanta esta imagen porque si tú te fijas y mira lo que tenemos que hacer, Moisés, ¿por qué se fue de Egipto? ¿Por qué se fue Moisés de Egipto? ¿Porque lo criticaron o no? ¿Porque lo juzgaron o no? ¿Sus propios hermanos o no? ¿Y cuántos años estuvo Moisés fuera del propósito de Dios? 40 años perdidos. Si uno dice, oh, un momento de preparación, claro, cuando lo miramos desde la perspectiva ahora que ya pasó la vida de Moisés y que vivió 120 años, ahora yo saco la conclusión, fue un tiempo de preparación. Pero pregúntese en esos 40 años cómo tiene que haberlo pasado Moisés. ¿Cierto? ¿Cómo tiene que haberlo pasado en ese momento? Horrible de mal. Toda su familia, todo su pueblo, toda su gente que amaba, todos le dieron la espalda y tuvo que llegar como un extranjero a vivir en el desierto cuidando ovejas de otra persona. Al final se convirtió en su suegro, Jetro. Pero él llegó solo, sin nada. ¿Qué tuvo que hacer Dios ahí? ¿Fue alguno de sus hermanos a buscarlo? Alguien se compadeció. Oye, desanimamos a Moisés, chuta, lo echamos. Vamos a buscarlo. Animémoslo. Nadie se preocupó de Moisés. Dios tuvo que ir a buscarlo en una zarza ardiente. A veces Dios trata así. Eso es lo que le está diciendo Esteban a ellos. Mira quién tuvo que ir a buscarlo. Dios tuvo que encender un árbol para que llamara la atención a Moisés y que lo sacara de esa turbación que estuvo ensimismado 40 años solo en un desierto. Vuelve a cumplir tu propósito. Recuerde que, ¿sabe por qué le digo esto? Porque mucha gente piensa como que es un deseo de Dios. Recuerde que lo que dice el versículo 25, Moisés ya desde el versículo 25 sabía que él iba a ser el libertador. Moisés sabía desde antes que iba a ser el libertador. Pero pasaron 40 años y se escucha, no habrá un curso más cortito, no habrá uno de 2 semestres, no habrá algo más fácil. 40 años en un desierto para formar este líder. Y allí se aparece Dios y lo va a buscar. Mirándose maravilló, verso 31 de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y ahí está, 35. A este Moisés, a quien habían rechazado. Si eso es lo que está diciendo Esteban todo el rato. Al que ellos mismos habían expulsado, al que ellos mismos se habían opuesto a él, lo habían juzgado, lo habían criticado, a este mismo que habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, el que menos ellos esperaban, el que menos ellos creían, con el que todos se opusieron. Nunca calzó en la mente de ellos la imagen del libertador Moisés. Nunca calzó la imagen. Todos lo criticaron, todos lo juzgaron. 10 veces lo tentaron en el desierto. Lo quisieron apedrear, murmuraron en contra de él, hasta su propia hermana, los de Coré. ¿Cuántas veces vea usted la historia de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio y se va a dar cuenta que Moisés, todo el tiempo la gente estaba hablando en contra de él? Todo el tiempo la gente se estaba oponiendo a Moisés. Los maravillosos propósitos de Dios. Y a ese
A ese Dios le eligió como libertador. A ese Dios lo puso como gobernador de Israel. A ese. No a los que se creían justos, no a los que se creían santos, no a los que se creían superiores, no a los que lo criticaron y lo juzgaron en su momento, los que lo criticaron que no era digno. Él fue. Porque así es el propósito de Dios. Si Dios tiene un plan contigo, hermano, ese plan se va a realizar. Ese plan se va a realizar. Y si Dios tiene que ir a buscarte en una zarza ardiente, si Dios tiene que ir a buscarte en aflicción, si Dios tiene que ir a buscarte en dolor, si Dios tiene que ir a buscarte en prueba, lo va a hacer, pero va a tratar contigo porque Él va a cumplir su propósito. Él va a cumplir su propósito. Por eso lo que yo aprendo cuando miro el sermón de Hechos capítulo 7, yo tengo que aprender a la buena o tengo que aprender a la mala. Pero esto es sin chistar. Esto es sin chistar. Porque cuando venga el momento de prueba, yo no puedo decir ahora, ay, Señor mío, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Y cuántas veces yo te dije, entienda la buena y no quisiste? ¿Y cuántas veces yo te dije, pon atención a mi palabra? ¿Y cuántas veces yo te dije, preocúpate de esto? ¿Cuántas veces yo te dije? Cumple mi voluntad. Es lo que le está pasando al pueblo. Es lo que le está pasando. Este los sacó. Allí lo vamos a dejar. Quedándonos en la historia de Moisés. Note los casos. Abraham, un incrédulo, un pagano, un incircunciso. Y Dios lo convirtió en el padre de la fe. José, el hermano despreciado, al que envidiaron, al que quisieron matar, al que lo tentaron con el pecado sexual, al que lo oprimieron y lo reventaron en la cárcel, al que lo hicieron sufrir. Dios lo usó para salvar a su pueblo y ser el líder del pueblo de Dios. A Moisés, que lo habían rechazado, juzgado y criticado, el que tuvo que huir 40 años a un desierto, al final Dios lo usó. Si tú te fijas cómo comienza este sermón, la gloria no es para Abraham, la gloria no es para José, la gloria no es para Moisés. Es Dios quien utilizó a estas personas. Fue Dios quien los movió, aun cuando tenían a todo el mundo en contra. Tiene que haber sido difícil haber sido Abraham con todas las pruebas que enfrentó. Tiene que haber sido horrible ser José caminando en el desierto encadenado. De prueba en prueba. De esclavitud a cárcel. Todo lo que pasó. Tiene que haber sido terrible vivir como vivió Moisés. 40 años solo en un desierto. Si tú te fijas muy bien, Dios hizo su voluntad. Dios cumplió su propósito. ¿Por qué? Porque tanto Abraham, José como Moisés se pusieron en las manos de Dios. Póngase usted en las manos de Dios y usted va a ver todo lo que Dios va a hacer en su vida. Todo lo que va a hacer en su vida. O usted puede tomar platea y ser exactamente como fueron ellos. Criticar, juzgar, pelear, maltratar, envidiar, dañar, albergar malos pensamientos en el corazón. Usted decide quién quiere ser en la historia. ¿O quiere ser Moisés, José o Abraham? ¿O usted quiere ser de aquellos que aportillan y van en contra de la voluntad de Dios? Usted decide. Hasta aquí.